Entramos dentro del módulo de activos fijos, indicando nuestro usuario y contraseña. Al entrar el sistema de manera default nos muestra una consulta de activos fijos para que podamos realizar la consulta de aquellos que ya tengamos dado de alta al momento de entrar al módulo. Dentro del proceso, al momento del arranque, iniciamos con lo que son los catálogos, donde tenemos el catálogo de tipo de activos, donde aquí indicamos aquellos tipos que vamos a manejar dentro del módulo. Tenemos nuestro listado de consulta y también aquí mismo podemos utilizar la función de agregar, en donde indicamos el tipo de activo, la descripción del mismo y la categoría, ya sea que se trate de una unidad motriz para el equipo de transporte, de algo de construcción o bien de algún otro tipo, como puede ser material de equipo de cómputo o algún otro tipo relacionado, maquinaria. Indicamos también el número de segmento contable que puede utilizar este tipo de activo fijo, ya que este tipo de activo nos puede servir como comodín al momento de realizar la póliza de depreciación para que en base a él el sistema pueda armar el número de cuenta. Vemos aquí algunos de los ejemplos que ya tenemos definidos, donde podemos editar su información o bien eliminarlo. Una vez que arrancamos con el tipo de activo, tenemos después nuestro catálogo de subtipos, donde en base a cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso de unidad motriz, podemos indicar una división más, que pueden ser tractores o camiones, remolques, dolis o algún otro tipo de unidad. Indicamos si este subtipo de activo es o no depreciable, así como también el porcentaje de depreciación anual en caso de sí serlo. Si se trata de un tipo de unidad motriz, indicamos el centro de la clase del centro de costos, esto en base a nuestro catálogo que tenemos en el módulo de contabilidad. También de este subtipo podemos indicar un segmento contable para que también nos ayude al momento de armar el asiento en la póliza. También dentro de nuestros catálogos podemos manejar lo que son costos adicionales. Esto para poder incluirlos dentro de los activos, si vamos a tener, por ejemplo, costos adicionales por flete, pagos de aduana, pólizas, ya sea por garantías, seguros o bien de algún otro tipo. Podemos indicar si estos costos adicionales también van a entrar dentro del cálculo de la depreciación, como costos adicionales, aquellos que sí, y como costos adicionales no deducibles, aquellos que solo se van a manejar como una referencia dentro del activo. Tenemos también nuestro catálogo de condición física para indicar aquellas condiciones en las cuales se puede registrar un activo, ya sea nuevo, en caso de ser posible, pues usado, reparado, como vemos aquí, desgastado. Al momento de registrarlo, solamente nos solicita el nombre de esta condición. Finalmente tenemos el catálogo también de tipo de documento. Esto porque en el catálogo o al momento de registrar el activo podemos relacionar o adjuntar documentos importantes sobre la adquisición de ese activo.
Vemos aquí, por ejemplo, que podemos tener una factura. De la misma manera, podríamos tener algún otro tipo de documento como algún pedimento, algún contrato o aquel que sea necesario para poderlo consultar también dentro del módulo en base a una imagen escaneada. Una vez que tenemos listos estas divisiones dentro de nuestros catálogos, pasamos a lo que es el registro del activo. Aquí al momento de registrarlo, el sistema nos divide la información en diferentes pestañas donde indicamos la fecha de adquisición del activo, la fecha en que fue puesta en producción, donde comúnmente debe de ser la misma fecha de adquisición o posterior, el tipo de activo, el subtipo. Una vez que indicamos estos datos, el sistema nos asigna automáticamente un identificador para este activo, donde toma un prefijo en base al subtipo, como vemos aquí, las primeras 3 letras, y posteriormente, en base a la clave del tipo y a la clave del subtipo, nos asigna un consecutivo, es decir, este es del tipo 4, subtipo 9 y el consecutivo número 11. Este número es asignado automáticamente por el sistema y al momento de darlo de alta, en caso de ser necesario, podríamos indicar un número diferente. Indicamos también el tipo de adquisición, si fue mediante una compra, donación, permuta, aportación o arrendamiento. Indicamos si tiene o no ya una depreciación acumulada, la descripción de este activo, la condición física en la cual se encuentra, esto es más el catálogo que vimos hace un momento, el valor de recuperación de este activo, una vez que tenemos la información de esta pestaña, pasamos a lo que es el tipo de adquisición, indicando cómo fue el tipo de compra, si fue de contado, crédito o bien mediante un anticipo. El caso aquí donde seleccionamos de contado, podemos hacer referencia a un número de orden de compra, indicamos la fecha de la compra, el valor del activo sin IVA, la tasa de IVA en caso de que aplique, para que con ello el sistema ya pueda determinar cuál es el monto de este IVA, la referencia del proveedor con el cual fue adquirido, el tipo de moneda en el que se compró, el tipo de cambio, ya sea un peso en moneda nacional, o bien el tipo de cambio en caso de ser dólares, el monto total de la compra. Si este activo cuenta con una póliza de seguro, podemos referenciar el número de la póliza, el concepto de la misma, la fecha de vencimiento de esta póliza, el contacto con la aseguradora, teléfono y algún correo electrónico. Si cuenta también con garantía, podemos indicar la descripción o el detalle de la misma. Indicamos si lleva o no algún otro tipo de costos como adicionales, la descripción del mismo, su fecha y el importe.
Esto para poder adicionarlo al costo original de la compra de este activo. Pasamos después a la pestaña de depreciación, donde le indicamos el porcentaje de depreciación que vamos a manejar para este registro. Tenemos después el tipo de activo, donde podemos agregar más especificaciones, aquí ya mencionándonos en base al tipo y subtipo de este activo. Podemos indicar también la asignación y la ubicación de este activo para poder ver dentro de las consultas dónde se encuentra físicamente. Indicamos la ubicación. Así como también el área y departamento en el cual se encuentra. Y finalmente, dentro de la captura de este activo, podemos indicar algún documento adicional que queramos referenciar, indicar si este documento va a ser o no confidencial, el tipo de documento que vamos a agregar, alguna observación, y aquí podemos anexar nuestro documento, donde vemos que puede tener un tamaño máximo de hasta poco más de 4 megas. Aquí buscamos el documento y lo anexamos. Los formatos disponibles son en PDF o JPG. Y una vez que ya tenemos lista toda nuestra información, grabamos ya nuestro activo. Al momento de estarlo capturando, podemos nosotros también validar la información para que el sistema nos indique en caso de haber capturado algún dato de manera incorrecta. Como vemos aquí, se disparan ciertas validaciones. Vemos aquí la fecha o bien incluso el responsable, como para que podamos hacer la corrección antes de grabar. Una vez que tenemos listo nuestro activo, podemos ver también el control de documentos que tenemos en cada uno de ellos. Viendo aquí el identificador del activo, la descripción del mismo, su tipo y subtipo, así como también poder ver qué documento o documentos tiene relacionados, es decir, todos aquellos activos a los cuales le agregamos ya sea un archivo PDF o una imagen de alguno de esos documentos importantes que ya están grabados dentro del módulo. Aquí podemos ver la información del detalle de este documento o bien incluso poder consultar. También dentro del control de los activos tenemos la opción para imprimir etiquetas de los mismos, donde aquí, en base a todos aquellos que ya tenemos registrados, ya sea filtrando por algún tipo o subtipo en particular, podemos elegir ya sea uno o varios registros y generar etiquetas.
Vemos que aquí el sistema nos muestra ya la etiqueta con código de barras donde nos indica el identificador del activo, su descripción, su ubicación y su responsable. Esto para poder anexarlo físicamente al activo para ayudar al inventario de los mismos. Podemos hacer también pues una selección de varias etiquetas para poder consultar e imprimir todas ellas juntas. El tamaño de las etiquetas es el mismo tamaño que se utiliza en el módulo de inventarios. Muy bien, ya que tenemos registrado nuestro activo con toda su información o bien incluso con documentos adicionales haciendo referencia a la adquisición del mismo, dentro de los procesos podemos crear la póliza de alta de este activo. Para la información de las diferentes pólizas que vamos a manejar, tenemos dentro del módulo una configuración contable, donde aquí le indicamos en cada uno de los procesos o tipos de pólizas que vamos a generar, cómo se va a armar este asiento. Es decir, al momento de yo dar de alta un activo, cómo se va a generar mi póliza de esa alta. Vemos aquí ya una configuración de ejemplo, donde tenemos la cuenta para activos y activo por clasificar. Editamos la información para poder indicar cada uno de los segmentos dependiendo de la estructura que estemos manejando. Para este tipo de póliza tenemos también la acción de la póliza de depreciación, donde también indicamos, en este caso en los asientos que vemos aquí ya por default, indicando las cuentas a las cuales vamos a afectar. Y posteriormente, en caso de utilizar o crear la póliza de baja del activo, pues también indicar el asiento de la misma. Vemos aquí en la parte inferior cómo podemos utilizar ciertos comodines que nos ayuden a armar el número de cuenta. Como veíamos dentro del catálogo, por ejemplo, en el catálogo de tipos y subtipos, donde en base a ellos podemos armar el asiento. Vemos aquí que podemos utilizar el segmento del tipo, el segmento del subtipo, el año del ejercicio fiscal, el área o sucursal de la empresa, el número consecutivo del activo o bien el número de unidad en caso de tratarse de una unidad motriz, el departamento al cual pertenece dentro de la empresa, es decir, el departamento al cual está asignado este activo, en base a su segmento se va a crear la cuenta. O bien en base al identificador del activo. Estos son los comodines que tenemos disponibles para utilizar en cualquiera de estas pólizas, ya sea de la alta, de la depreciación como tal, o bien de la baja de este activo. Una vez que tenemos lista la configuración, podemos ver o crear nuestras pólizas de alta. Vemos aquí que podemos también consultarlas. Ya sea en listado o bien a detalle, donde vemos aquí, por ejemplo, cómo fue la póliza de el alta de este activo.
hay que considerar que estas pólizas de alta se crea una por activo. Al momento de seleccionarla y crearla, se generaría automáticamente la póliza. Si seleccionamos varios registros, el sistema creará tantas pólizas como activos hayamos seleccionado. Vemos aquí el encabezado de la póliza, el cual es similar a los otros tipos de póliza que se manejan dentro del SAM. Como identificador tendrán un prefijo en particular, donde aquí vemos que nos va a indicar el módulo del cual proviene, con las iniciales ACT de activo fijo, y el asiento como tal. En caso de que por alguna razón la póliza del alta de este activo no cuente con la información correcta, el tipo de póliza de activo no tiene como tal un proceso de cancelación. En caso de que necesitemos dar reversa o, digamos, cancelar esta póliza, lo que podemos realizar dentro de este módulo es la acción de revertir, donde el sistema creará una segunda póliza de reversa para este mismo asiento. Por ejemplo, revertimos la póliza del activo como para que con esto el sistema nos permita hacer alguna modificación dentro del detalle del mismo y posteriormente poder crear una segunda póliza ya con la información correcta. Entonces aquí solamente podemos revertir pólizas y no cancelarlas. Podemos ver el detalle de cualquiera de ellas. O bien ver la acción del revertir, que nos indica una validación. Aquí tenemos ya las pólizas de alta. De la misma manera y con el mismo tipo de acciones, tenemos las pólizas de baja. Donde vemos aquí el identificador de la póliza, la fecha de la misma, el identificador del activo al cual se refiere esta póliza, y en este tipo pues nos indica el tipo de baja, esto en base a lo que definimos dentro del activo. Podemos también consultar el detalle de la misma, recordando que las cuentas pues son en base a la configuración que vimos en el catálogo previo, y también en caso de haber algún detalle con la póliza de la baja, podemos revertirla en una siguiente. Contamos también ya con la generación de la póliza de depreciación. Vamos a consultar aquí alguna de las ya generadas. Y vemos aquí a detalle la póliza de depreciación que se creó para este activo. De igual manera como las pólizas de altas o de bajas, el sistema crea una póliza de depreciación para cada activo. En el momento de la generación, el sistema nos va a mostrar todos aquellos activos que están disponibles para generar sus pólizas. Esto en base al registro del activo y el mes siguiente para crear su depreciación o para registrar su depreciación. De la misma manera como tenemos la póliza de depreciación, pues podemos crear la póliza de reversa, donde como les comentaba también, en este caso lo que hacemos es una póliza de reversa. Veamos aquí algún ejemplo que ya está creado. Y el asiento inverso. Estas pólizas de igual manera pueden ser consultadas también dentro del módulo de contabilidad
en el proceso de pólizas de otros módulos. Igualmente, solo haciendo referencia a los últimos 5 dígitos del identificador de la póliza. Como proceso, pues vemos que tenemos las pólizas de alta, baja y depreciación. Dentro de los tipos de depreciación es importante considerar que el módulo actualmente solo maneja la depreciación lineal. Dentro de las consultas, pues tenemos lo que es la consulta de los activos. Esto para ver un listado de aquellos activos que tenemos registrados dentro de la empresa. Podemos editar su información, registrar la baja, esto para que también nos ayude a que el sistema posteriormente nos permita crear esta póliza de baja, o bien editar la información de esta baja, ya que si por alguna razón hubo algún detalle en el registro de la misma, podemos hacer la reversa de la póliza original de la baja, editar la información y posteriormente generar una segunda póliza con la información correcta. Vemos aquí, bueno, nuestro listado según tengamos nuestro registro. Podemos consultar también una cédula de activos, una matriz de depreciación de activos, donde vemos el identificador del activo, su adquisición, como les indicaba, vemos el tipo de depreciación, que es la que el sistema actualmente maneja, la depreciación acumulada que tiene, la fecha del último cálculo de depreciación que se hizo y, en caso de que aún se encuentre depreciando, los meses que faltan por calcular. O bien, como vemos en este ejemplo, pues vemos que ya no le falta ninguno. También tenemos la consulta de las pólizas, donde en base a algún tipo de activo en particular, por mes y por año podemos ver la o las pólizas que se han creado. Vemos aquí una póliza de alta también, desde donde podemos ver el detalle.